Buen día, somos estudiantes de Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Se dará a conocer el tema Gobierno Corporativo. Grupo número 4 está integrado por Heidi Ordóñez, Roel Ramírez, Carlos Antonio Hernández, Elvira Domínguez, Yendira Barrios y su servidora Tania Cifuentes. Gobierno corporativo en la gestión de riesgos es el sistema que define derechos y responsabilidades dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una entidad, a través de las siguientes directrices: máximo órgano de dirección, la junta directiva, representantes legales, los administradores, el revisor fiscal y demás órganos de control. Buenas prácticas de gobierno corporativo. Fortalece la adecuada administración de las empresas, mejorando así la capacidad para la toma de decisiones y la calificación de riesgo de la entidad, disminuyendo la existencia de conflictos, mitigando los riesgos respecto a la administración y reduciendo la necesidad de supervisión especializada. Objetivos: recopilar las políticas, normas y principios éticos que deben orientar las actuaciones enfocados en el cumplimiento de cada uno de los entes vinculados con la entidad. Se especifica qué es el gobierno corporativo. Alineación de incentivos, cómo se compensa, controles, quién controla a quién, cómo se reporta, distribución de poder, quién manda a quién decide qué. Es un grupo de normas, principios y procedimientos que se encargan de regular la estructura y funcionamiento de los órganos de la organización. Cumple con la función de crear una relación mediante junta directiva, consejo de administración, accionistas y partes interesadas, con el fin de crear reglas mediante la toma de decisiones de la compañía para generar valor, a través de un buen gobierno en la cual ayuda a identificar y gestionar los riesgos, así como visualizar, planificar, dirigir, controlar y mejorar los procesos para lograr sus objetivos. La importancia del gobierno corporativo: alineación de incentivos, falta de visibilidad de los riesgos, incapacidad para hacer frente a los riesgos de terceros, reducción de costos, reducción del impacto en las operaciones, lograr una mayor capacidad para recopilar información rápida y eficiente. Un buen gobierno refleja buenas decisiones en cuanto a acciones en función de los impactos positivos o negativos. Ventajas competitivas: buena reputación hacia la entidad mediante la motivación y el compromiso de sus colaboradores. Principios del gobierno corporativo: administración de riesgos efectiva, auditoría interna basada en riesgos, comité de auditoría sólido, conocimiento en el sistema de control interno, transparencia y rendición de cuentas, políticas como antifraude, ética, control interno y riesgos. Y por último, auditoría externa independiente. Gracias. Buen día, licenciada. Buen día para todos. Mi nombre es Heidi Ordóñez. De acuerdo a la OCDE, el gobierno corporativo está compuesto por 6 principios. Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo, derechos de los accionistas y funciones claves en el ámbito de la propiedad, tratamiento equitativo de los accionistas, papel de las partes interesadas en el ámbito del gobierno corporativo, divulgación de datos y transparencia, responsabilidad de consejo. Dentro de ello también tenemos las funciones con respecto a los órganos de control. La participación activa en la planeación estratégica, definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con la SCI, establece mecanismos, definiciones claras en las líneas de responsabilidad y rendición de cuentas a través de la organización, analizar procesos, adopción de medidas, conocimiento de informes relevantes respecto al SCI, información relevante y designación de directivos. Dentro de ello tenemos la gestión de gobierno corporativo. El código de un buen gobierno corporativo tiene que ver los accionistas. Dentro de ello tenemos los mayoristas y minoristas, el directorio, ética y conflicto de intereses, políticas y reglas, gerenciamiento de la organización,
comité de auditoría, auditoría externa, auditoría interna y el gobierno y entidades externas. Dentro del gobierno corporativo tenemos prácticas. Las mejores prácticas dentro del gobierno puede ser el sistema de información transparente, confiable y oportuna, estructura de gobierno corporativo acorde al negocio, las reglas claras de operación de los órganos de gobierno para la administración, identificación y revisión de temas claves y estrategias más que operativos, políticas corporativas y la tabla de facultades. Dentro del gobierno corporativo tenemos las ventajas que permite el buen manejo y una administración eficiente de la empresa, establecimiento de objetivos que buscan un crecimiento sostenible a largo plazo, que genera confianza en el mercado especialmente entre los inversores internacionales, aumenta la rentabilidad y su valor dentro del mercado frente a sus competidores, equilibra los intereses de la compañía como de los accionistas, capta capital extranjero, abre la posibilidad de poder acceder a diferentes fuentes de financiamiento, permite que las compañías tengan estructuras de gestión sólidas para que la toma de decisiones sea más ágil y efectiva, emisión y revelación responsable de la información. Gracias. Vamos a ver el reglamento de gobierno corporativo. El objeto. Esto nos dice que viene a regular aspectos mínimos que deben observar los bancos, las sociedades financieras, y las entidades fuera de plaza o entidades offshore autorizadas por la Junta Monetaria para operar en Guatemala. Seguidamente vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver el concepto de gobierno corporativo. Nos dice que es el conjunto de normas y políticas que regulan las relaciones entre los accionistas, el consejo de administración, los gerentes y otros grupos de interés que proporcionan la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la institución. Vamos a ver las políticas y los procedimientos del gobierno corporativo. Aquí nos indica 4 tipos de política: de aprobación, control, revelación, de operaciones con personas vinculadas, también sobre conflictos de intereses, que se refiere al artículo 6 del reglamento. También nos habla de políticas sobre perfiles del gerente general. También tenemos políticas sobre la evaluación de las calidades de miembros del Consejo de Administración, el gerente general o quienes hagan sus veces, y los funcionarios que le reportan directamente a estos, así como el auditor interno. Dentro de estas 4 políticas abarcan 2 aspectos. El primer aspecto nos habla de la evaluación de las calidades descritas para que se cumplan con las mismas previo que las referidas personas sean nombradas en sus cargos. La segunda y última nos habla de las acciones tendentes a corregir situaciones cuando la institución tenga conocimiento de hechos relevantes. Responsabilidad de los gerentes. El gerente general y los funcionarios que reporten a través de este deberán desarrollar sus funciones de acuerdo a las políticas y procedimientos de gobierno corporativo y directrices emitidas por el Consejo, fomentar una cultura organizacional de administración de riesgos, ejecutar los actos de gestión y controles necesarios. Políticas sobre conflictos de interés. Las instituciones deberán contar con una política orientada a proteger los intereses globales de la institución y del grupo financiero y establecer la obligación de los accionistas, miembros del consejo, gerente general, funcionarios y demás empleados de informar sobre cualquier situación que pueda originar un conflicto de interés frente a la institución. Reglamento interno del Consejo de Administración. El Consejo deberá contar con un reglamento interno aprobado por la Asamblea General de Accionistas que regule su funcionamiento, toma de decisiones, causas de cese y dimisión, forma y frecuencia de reuniones. Funcionamiento del Consejo.
Deberá formar parte del Consejo por lo menos un director que no ejerza funciones ejecutivas en la institución, sin participación accionaria y sin relación de parentesco dentro de los grados de ley o de propiedad mayor al 5% con los accionistas, y velar por el cumplimiento y efectuar el seguimiento al desempeño de la institución. Conocimiento y experiencia del Consejo. Como órgano colegiado deberá poseer conocimiento y experiencia en el negocio bancario y financiero, así como en la administración de riesgos financieros. Programa de actualización para los miembros del Consejo. Con el propósito de adquirir, mantener y reforzar los conocimientos de sus miembros, el Consejo deberá implementar un programa de formación permanente para sus miembros sobre materia de interés para el ejercicio de sus funciones. Comité de apoyo al Consejo de Administración para el funcionamiento de los comités especializados de apoyo adicionales a los establecidos en los reglamentos aplicables que el Consejo decida instituir en función de su tamaño y complejidad. Deberá establecer su objetivo y el alcance de su actuación. Envío de información. Las instituciones bancarias deberán informar a la Superintendencia de Bancos a más tardar al día siguiente que tengan conocimiento de los hechos relevantes. Hablarles sobre el Comité de Auditoría referente al anexo a la resolución JM 62-2016, Reglamento de Gobierno Corporativo, donde nos indica que las instituciones deberán contar con un comité de auditoría instituido por el Consejo y que el comité se encargará de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos del gobierno corporativo y del sistema de control interno, así como del adecuado funcionamiento de la auditoría interna y auditoría externa. Y estará integrado como mínimo por un miembro del Consejo y por las autoridades y funcionarios de la institución o de alguna de las instituciones del grupo financiero que dicho Consejo designe. Tenemos también las funciones del Comité de Auditoría. Entre ellos tenemos someter a consideración del Consejo la propuesta de políticas y procedimientos de gobierno corporativo, así como reportar al Consejo al menos semestralmente cuando la situación lo amerite sobre el resultado de su labor, y proponer al Consejo para su aprobación el sistema de control interno y supervisar la función y de actividades de auditoría interna, entre otros. Tenemos también los comités de auditoría para empresas de grupos financieros. En el caso de las instituciones que forman parte de un grupo financiero, está permitido que uno o más integrantes del comité de auditoría de una institución pertenezca a los comités de auditoría de otras instituciones del mismo grupo. También nos habla sobre el control interno. Acá nos habla lo referente a los elementos del sistema de control interno. Nos indica que las instituciones deberán implementar un sistema de control interno considerando la naturaleza y volumen de las operaciones que realizan, que comprendan los elementos siguientes. Entre ellos tenemos el ambiente de control, que incluye una cultura organizacional que fomente en todo el personal de las instituciones principios, valores y conductas, que enfatice la importancia de los controles internos y de su cumplimiento, así como las disposiciones claras y definidas para la separación de funciones, la delegación de autoridad y responsabilidad del establecimiento del grado de dependencia e interrelación entre las distintas áreas de institución. Entre otros, tenemos el establecimiento de planes operativos congruentes, los procedimientos para la administración integral de los riesgos y las actividades de control, etcétera. Y también nos habla sobre la auditoría interna. Acá nos dice que la auditoría interna deberá ser una actividad independiente objetiva que examina con un enfoque sistemático la efectividad de la administración integral de riesgos. También tenemos lo que son las funciones de la auditoría interna, el plan anual de trabajo, los informes de auditoría interna, así como el responsable de la auditoría interna y la auditoría interna de grupos financieros y la unidad administrativa de cumplimiento. Gracias. Buen día, mi nombre es Yendira Barrios. Para continuar vamos a hablar acerca del manual de gobierno corporativo. Las instituciones deberán elaborar un manual escrito de gobierno corporativo que contenga la estructura de gobierno, las políticas y procedimientos, así también los mecanismos y medios de control para verificar el cumplimiento de esas políticas y procedimientos. Además, deberá comunicarse a la Superintendencia de Bancos dentro de los 30 días hábiles posteriores a su autorización. Deberá ser divulgado a los distintos niveles de la organización con el objeto de que el personal conozca los objetivos del mismo y la incidencia en sus labores cotidianas. El Consejo de Administración deberá aprobar actualizaciones y comunicarlas a la Superintendencia de Bancos dentro de los 10 días hábiles siguientes a su aprobación.
y en el caso de los grupos financieros pueden elaborar un único manual de gobierno corporativo que sea de aplicación para las instituciones que integran el grupo. Así también, el Consejo deberá aprobar un informe anual de gobierno corporativo que deberá ser elaborado por el gerente general en coordinación con unidades administrativas, deberá ser aprobado por el Consejo de Administración, deberá remitirse antes del 31 de marzo del año siguiente a la Superintendencia de Bancos y también deberá ser publicado en el sitio web de la institución 5 días después de ser remitido a la Superintendencia de Bancos. Deberá contener una explicación de la estructura de gobierno y su funcionamiento. Además, las instituciones deberán mantener en la página de inicio de su sitio web un vínculo directo de fácil reconocimiento que conduzca hacia un apartado específico denominado Gobierno Corporativo, de cuyo contenido será responsable el Consejo. Toda la información deberá estar disponible en idioma español y sin restricciones para su descarga e impresión. El contenido mínimo que deberá tener es la estructura organizacional, el manual de gobierno corporativo, el informe anual y la memoria de labores. Así también, únicamente para los grupos financieros, el Consejo de la empresa controladora deberá velar porque cada una de las empresas que integran el grupo cuenten con políticas y procedimientos que sean coherentes con el grupo financiero. Deberá ser evaluado por el Comité de Auditoría en conjunto con la auditoría interna, viendo las áreas de la idoneidad y efectividad de los sistemas de control interno, la integridad de los sistemas de información, la confiabilidad e integridad de oportunidad de los registros contables, la información financiera y la información no financiera. Gracias por su atención.